Entonces vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada habíamos comenzado a ver el tema de conducción bidimensional en estado estacionario y habíamos mencionado que este caso de conducción bidimensional en estado estacionario se gobierna por la ecuación que también se llama ecuación de Laplace, que tenemos aquí, es la ecuación que tenemos aquí, ecuación 1, y es la segunda derivada parcial de t con respecto de x más la segunda derivada parcial de t con respecto de y igual a 0. Es decir, es este estado estacionario, no incluye el factor que incluye la variación con el tiempo, ni tampoco en y, ni tampoco hay generación de calor. Esta ecuación también habíamos dicho que se puede escribir utilizando la notación de Laplaciano o del operador Nabla, y quedaría de esta manera, así, Nabla al cuadrado de t por igual a 0. Y la solución de esta ecuación se puede obtener por método analítico, gráfico o numérico. Entonces decíamos en este tema de conducción bidimensional en estado estacionario, estaríamos estudiando los tres métodos para obtener la solución de esta ecuación, la cual nos da como resultado la distribución de temperatura en una región bidimensional en la cual no hay generación de calor ni tampoco variación con el tiempo. Entonces decíamos, esto nos da como resultado la variación de la temperatura, y conociendo la variación de la temperatura podemos conocer la transferencia de calor. Decimos que el calor es también una cantidad vectorial que tiene dirección y magnitud. O sea, la magnitud es la cantidad, el número, mientras que la dirección nos da en qué dirección fluye. Puede ser en caso de cuando es en dos dimensiones, tendría una dirección especificada por un ángulo o bien por sus componentes Q subíndice X y Q subíndice Y. Como lo vemos aquí, podemos tener un vector de calor que tiene dos componentes y el resultado es la suma vectorial de esas dos componentes. Y el flujo de calor ocurre en dirección perpendicular a las líneas de temperatura constante que se llaman también isotermas. Es decir, una isoterma es una línea en donde la temperatura T es igual a constante. Entonces, eso es lo que buscamos, es obtener la solución a esta ecuación para encontrar la distribución de temperaturas en una región bidimensional. Y decíamos, eso se puede obtener por tres métodos, ya sea analítico, gráfico o numérico. Entonces, estamos comenzando con el método analítico. Este método consiste en resolver la ecuación de conducción de calor bidimensional analíticamente, y se utiliza para ello el método que se conoce como método de separación de variables. Este método consiste en suponer que existe una solución para la ecuación y que esta solución se puede expresar como el producto de dos funciones independientes, es decir, una función x mayúscula que depende únicamente de x y otra función y mayúscula que depende únicamente de y. Entonces eso es lo que es el punto de partida para este método de separación de variables, es suponer que existe esa solución T. T es la solución, es la temperatura, es lo que buscamos cuando resolvemos la ecuación. Buscamos encontrar T en función de X y en función de Y. Entonces, por eso suponemos que existe una solución que se puede expresar de esta manera, y entonces esa solución la sustituimos en la ecuación original, que es la ecuación de Laplace, y teniendo esa sustitución de esa ecuación, que es t igual a x por y, entonces en vez de t ponemos x por y, y nos queda segunda derivada parcial de x por y con respecto de x, más segunda derivada parcial de x por y con respecto de y, es igual a 0. Ahí faltaba poner los paréntesis de otro modo.
Ahí como se me pasó ponerle los paréntesis, parecía como que nada más la segunda derivada aplicaba a X y no a Y. Entonces ahí es importante poner los paréntesis, de otro modo parecía como que nada más aplicaba a X eh, y no a Y. Ahora, como sabemos que, como vemos que según esto X depende únicamente de X y Y únicamente de Y, entonces al aplicar la derivada de aquí sería con respecto a X, X por Y, Y sería una constante con respecto de X. Entonces, como es una constante, la sacamos fuera de la derivada y nos queda Y por segunda derivada de X mayúscula con respecto de X, más aquí también sucedería lo mismo, sacamos a X fuera de la derivada, ya que con respecto de Y, X es una constante. X depende únicamente de X y entonces con respecto de Y es una constante. La sacamos fuera de la derivada y nos queda de esta manera. Entonces la ecuación la convertimos en esta forma. En vez de t, sustituimos x por y ahora haciendo la simplificación nos queda de esta manera y decíamos eso también lo podemos arreglar para que nos quede de esta manera, dividiendo entre x y entre y. Entonces nos queda 1 sobre x, segunda derivada parcial de x mayúscula con respecto de x más 1 sobre y, segunda derivada parcial de y con respecto de y. Y entonces aquí nos... esto para que nos dé igual a 0 se requiere que cada término sea igual a constante. Entonces aquí faltó decir que para que esto sea igual a 0. Pero también eso lo podemos arreglar también, es decir, pasar un término hacia el otro lado y que esto nos quede de la siguiente manera. 1 sobre x mayúscula, segunda derivada de x con respecto de x minúscula. Aquí ya nada más podemos poner nada más la derivada total. Se convierte en una derivada total porque como nada más tenemos x dependiendo nada más de x, ya no es necesario poner la derivada parcial. Luego aquí ponemos más bien pasamos este término del otro lado de la ecuación y pasaría negativo. Entonces aquí también nos estaba faltando eso, hacer este paso de pasar este término hacia el otro lado. 1 sobre y, segunda derivada de y mayúscula. Esta es y mayúscula con respecto de y. Y entonces todo esto debe de ser igual a una constante para que esta igualdad se cumpla. Esto debe de ser igual a una constante para que se cumpla. Para que se cumpla. Entonces esto para que se cumpla la igualdad. Sí, entonces eso es lo que se requiere ahí. De otro modo no se cumpliría la igualdad y eso es lo que nos hace que se convierta a partir de ahí esa constante, la llamamos constante de separación y se designa con la letra del alfabeto griego lambda cuadrada, y decíamos utilizar lambda cuadrada se hace conveniente al momento de realizar la manipulación algebraica, ya que de otro modo si nada más ponemos lambda, después necesitaríamos escribir raíz cuadrada de lambda y nos haría un poquito más complicado el análisis y la simplificación del procedimiento. Entonces aquí por eso se acostumbra poner lambda cuadrado. De todos modos una constante elevada al cuadrado es otra, sigue siendo constante, y una constante
elevada al cuadrado, pues sigue siendo una constante y por eso no afecta el desarrollo del, del procedimiento analítico para encontrar la solución. Entonces, por eso aquí también podemos ver que aquí sí nos afecta, que aquí lleva menos. Aquí esto debería de llevar también aquí un menos, porque al pasar para allá con signo negativo, esto también nos quedaría negativo. Aquí se nos pasó la vez pasada a poner este signo menos y sí afecta el- la solución, porque cuando se soluciona aquí, aquí al llevar a cabo la solución, decimos para solucionar aquí nos quedan estas dos ecuaciones. Después de aplicar esa constante de separación lambda cuadrada, nos quedan dos ecuaciones, más bien son estas dos del lado derecho, estas dos ecuaciones. Nos quedan dos ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, y las cuales también las resolvemos por un método de la ecuación característica, y entonces al utilizar ese método aquí nos queda m cuadrado más lambda cuadrada. Sin embargo, como podemos ver aquí, teníamos más, si ponemos menos, entonces nos queda la ecuación diferente. La otra ecuación nos quedaría m cuadrada menos lambda cuadrada igual a cero. Entonces aquí ya nos queda menos. Nos quedan dos ecuaciones también, una con signo más y otra con signo menos. Y entonces por eso nos darían entonces dos soluciones también a la ecuación. Y decíamos, esas soluciones pueden depender de el valor que esta constante de separación lambda cuadrada pueda tomar, ya que puede tomar valores positivos, negativos o cero. Nos decíamos, podemos analizar cada uno de los casos. Para el caso en que lambda cuadrado igual a cero, entonces aquí podemos ver que si lambda cuadrado igual a cero, este término se nos hace cero y nos queda nada más segunda derivada de y cuadrada con respecto de y cuadrada es igual a cero, y segunda derivada de x mayúscula con respecto de x es igual a cero. Estas dos ecuaciones diferenciales muy sencillas que podemos resolver por doble integración y nos quedarían de esta manera: x es igual a c1 más c2 por x y y igual a c3 más c4 por y. Es decir, agregamos dos constantes de integración en la primera solución y otras dos. Seguimos con la numeración de las constantes C1, C2, C3 y C4, ya que al combinarlas nos quedarían cuatro constantes. No serían las mismas. C1 y C2 no serían necesariamente los mismos valores que C3 y C4. Entonces, como decíamos, el punto de partida de este método es suponer que existe una solución T igual a X por Y, una solución que se puede expresar como el producto de dos funciones X y Y mayúsculas que son independientes. Una depende de X y otra depende de Y exclusivamente. Y entonces, si eso es cierto, entonces podemos sustituir aquí las soluciones que se encontraron. X por Y nos daría esto: C1 más C2 por X por C3 más C4 por X. Y esa sería una solución general. Una solución general. Para cuando lambda cuadrada es igual a cero, como habíamos puesto ahí, sería una solución general. Y podemos obtener otra solución general para cuando lambda cuadrada es negativo o para cuando lambda cuadrada es negativa. Y sin embargo, decimos, nos interesa también obtener la solución particular. Habíamos también mencionado que algunas de estas soluciones podrían ser útiles y algunas podrían no ser útiles.
Es decir, de estos tres casos, algunos de estos tres casos podrían no ser útiles para esta ecuación cuando aplicamos las condiciones de, de frontera para obtener una solución particular. Entonces decíamos, aquí esta es una solución general porque tenemos constantes que pueden tomar diferentes valores y nos darían otra solución, otra solución particular. Por cada valor que tomen estas constantes nos daría una solución particular. Si cambiamos los valores de estas constantes nos da otra solución particular. Entonces, como podemos obtener una gran cantidad de soluciones particulares cuando estas constantes toman diferentes valores, entonces esta es una solución general. Y esta solución, decíamos, entonces dependerá de las condiciones de frontera para obtener las soluciones particulares. Entonces, sí, ¿no? Ya habíamos mencionado algo sobre condiciones de frontera. Anteriormente, en otro tema anterior, cuando estábamos analizando el caso de conducción de calor con generación de calor, unidimensional con generación de calor. Entonces ahí habíamos mencionado algo sobre condiciones de frontera. Sin embargo, vamos a ampliar aquí otros casos que pueden ocurrir. Decíamos, en ese caso nada más habíamos mencionado que condiciones de frontera son básicamente son los valores de la temperatura o sus derivadas en los límites de la región o dominio donde aplica la ecuación. Entonces, para encontrar una solución particular necesitamos conocer en dónde queremos aplicar esta ecuación y qué condiciones de frontera existen para esa región. Y entonces vamos a ver que existen diferentes tipos de condiciones de frontera, dependiendo de los valores que conozcamos. En algunos, como decimos aquí, en algunos casos podemos conocer los valores de la temperatura. Sin embargo, en otros casos podemos no conocer los valores de la temperatura en la frontera, pero podemos conocer su derivada, la derivada de la temperatura, o bien el calor, la transferencia de calor, o sí, básicamente esos casos, o cuando tenemos una superficie que está sujeta a convección, también sería otro caso, pero básicamente esos son casos que podemos encontrar. Entonces podemos entonces también decir tipos de condiciones de frontera. Y entonces aquí podemos mencionar algunas que son importantes y que podemos utilizar o que vamos a encontrar frecuentemente cuando estamos analizando o estudiando algún caso de transferencia de calor. Y entonces uno de ellos es temperatura superficial constante. Temperatura constante podemos decir.
V es temperatura constante, y entonces esto lo definimos de la siguiente manera. Básicamente T de podemos poner T igual a T de la superficie, o T igual a alguna temperatura que conocemos básicamente, o T igual a T subíndice S. Podemos poner también cualquier otro valor, pero básicamente la temperatura se mantiene constante. Y otro caso sería cuando no conocemos la temperatura, pero conocemos su derivada. Y también se conoce como condición de Dirichlet, o condición de frontera de primera clase también. Sería un caso de condición que podemos tener, que decíamos es cuando, dada una región en la cual queremos conocer la distribución de temperaturas, para conocer una solución particular a esta ecuación general, para poder determinar estas constantes, necesitamos conocer las condiciones de frontera. Y un caso de condiciones de frontera es que conozcamos la temperatura en los límites. Cuando eso sucede, cuando conocemos esa temperatura en el límite, en algún límite, entonces esa temperatura es igual a constante, o de alguna manera conocemos esa temperatura. Esa condición se llama condición de Dirichlet o condición de frontera de primera clase. Y decíamos, podemos tener varios tipos de condiciones de frontera. Otro de ellos es cuando conocemos el flujo de calor superficial y este es constante. Entonces tenemos flujo de calor superficial constante, y en este caso lo que sucede es que recordamos que el flujo de calor, o la transferencia de calor, la podemos determinar por la ecuación de de conducción unidimensional de la ley de Fourier de conducción de calor. Y entonces aquí básicamente, haciéndolo por unidad de área, flujo de calor, sí, pues precisamente dividir la transferencia de calor por unidad de área. Entonces decimos que recordamos que el flujo de calor es igual a menos K por A, pero aquí en este caso dividimos calor por unidad de área, es igual a menos K por
por la derivada de la temperatura con respecto de X en este caso, y esto evaluado en X es igual a 0. Es decir, cuando en la frontera, en el límite, cuando X es igual a 0, o también podría ser en otro valor de X, pero siempre y cuando este valor corresponda al, al extremo de la región, al límite. Y entonces esto sería, decíamos, uno de ellos, y también podremos este tipo de condición de frontera se relaciona con el gradiente de temperatura. Como podemos ver ahí, el gradiente de temperatura es derivada de T con respecto de X. Entonces, como decíamos ahí, podemos ya sea conocer la temperatura o conocer la derivada de la temperatura, que es el gradiente de temperatura y está relacionado con el flujo de calor. Entonces, este tipo de condición, cuando conocemos, en vez de conocer la temperatura, conocemos el flujo de calor o bien la derivada de la temperatura, se denomina condición de Newman o condición de segunda clase. Y de hecho, decíamos, podemos tener eso para cuando tenemos el flujo de calor, o también podemos tener algún caso en donde tenemos una superficie aislada. Este también lo habíamos estado manejando anteriormente cuando estuvimos viendo el caso de una aleta rectangular, que también pudimos identificar tres casos, uno de ellos cuando es de longitud infinita o considerable con respecto a su espesor, y otro caso cuando es de longitud finita, otro caso cuando se encuentra aislado. Ahí se encuentra el otro extremo de la aleta, se encuentra aislado. Entonces también decíamos en ese caso que cuando se encuentra aislado no hay transferencia de calor, y como vemos aquí, a partir de aquí, eso lo podemos también deducir a partir de esta misma ecuación. Si está aislado una superficie de alguna región en donde buscamos encontrar la distribución de temperaturas, si uno de sus extremos está aislado, o dos o más extremos, límites más bien, de esta región está aislado, ¿qué sucede? Que este término del lado izquierdo de la ecuación sería cero. Si ese término es igual a cero, ¿y qué quiere decir entonces? Que nos quedaría como que la derivada de t con respecto de x va a ser igual a cero, evaluada en ese punto, en x igual a cero. Entonces decíamos, también podemos tener el caso de una superficie adiabática o aislada. Entonces, aquí hay que recordar que el término adiabático se refiere a que no hay transferencia de calor. Eso también lo han de recordar también de cursos anteriores, en particular en termodinámica. Un proceso adiabático, sí, es cuando no hay transferencia de calor. Entonces, está aislado, no hay transferencia de calor, y como decíamos, si no hay transferencia de calor, este término del lado, aquí en esta ecuación, el término del lado izquierdo se hace igual a cero, y entonces nos queda que la derivada de la temperatura, derivada de t con respecto de x evaluado en x igual a cero, va a ser igual a ¿cuánto? Pues a cero. Entonces, ese sería el caso de una superficie aislada o adiabática. Como podemos ver, podemos tener algunos casos diferentes de condiciones de frontera, y
los podemos utilizar para encontrar la solución particular de una ecuación que nos permite conocer la distribución de temperaturas. Y también podemos tener otro tipo más que, bueno, de hecho estos dos básicamente son dos casos del mismo. Estos dos casos básicamente son dos casos del mismo caso, en donde conocemos la derivada de la temperatura más bien. Nada más que en uno de ellos el calor es igual a cero y en otro de ellos el calor es diferente de cero. Pero en sí son dos condiciones en donde conocemos la derivada de la temperatura y que se llama condición de Neumann o condición de segunda clase. Y otro caso un poco diferente sería cuando la superficie o la frontera de la región está sometida a una condición de convección. Entonces aquí podemos tener otro caso que decimos es condición de convección superficial. Entonces, condición de convección superficial quiere decir que la superficie o la frontera, el límite de la región, está sometido a una transferencia de calor por convección. Y eso se especifica de la siguiente manera, es decir, el calor que en el límite de la frontera tenemos un balance de energía, podemos aplicar un balance de energía y entonces el calor que sale de la región de donde existe conducción va a ser igual al calor que entra a la región en donde existe transferencia de calor por convección. Y un caso de estos es, bueno, estuvimos viendo también casos de este tipo en donde tenemos conducción y luego convección. Por ejemplo, mencionábamos el caso de una pared en donde está en contacto con el aire en un lado, con aire también en otro, en ambos lados, es decir, con un fluido en general, puede ser aire, puede ser agua, y puede entonces estar más bien, puede haber transferencia de calor por convección en, de la pared hacia el fluido. Y esto puede ser ya sea conducción natural o conducción forzada, pero sería por convección ahí. Entonces, el calor por conducción es en ese límite, en la frontera, es igual al calor por convección. Y eso lo expresamos de la siguiente manera. Entonces, ya vimos aquí que el calor por conducción está dado por esta ecuación. Entonces, eso lo podemos igualar al calor por convección, decimos, balance de energía. Aplicamos básicamente un balance de energía y podemos obtener eso. Y sería menos K por derivada de T con respecto de X en X igual a 0, o sea, en el límite o frontera es igual a H que recordamos que es el coeficiente de convección, de transferencia de calor por convección, por la diferencia de temperaturas. Bueno, aquí en ambos casos sería el área, pero el área sería la misma. Área de en esta ecuación y área en esta ecuación sería la misma, entonces se cancelaría. Entonces, por eso aquí cuando nos queda esta igualdad, el área se cancela y no la vemos aquí. Sería H por T, en diferencia de temperatura sería T subíndice infinito, que es la temperatura del fluido, menos la temperatura en la temperatura de la superficie, podemos decir. O más bien podría ser la temperatura de la superficie menos la temperatura
del fluido. Y eso sería el balance de energía que nos daría. Entonces serían los tipos de condiciones de frontera que podemos tener cuando tenemos una ecuación para la cual buscamos encontrar su solución particular a partir de las Entonces decíamos, esos son los tipos de condiciones de frontera y para encontrar la solución particular necesitamos también conocer la región en donde deseamos encontrar la solución y los valores de estas, de estas condiciones. Entonces vamos a considerar alguna región. Entonces podemos decir, considérese la región bidimensional. Siguiente. Aquí vamos a considerar una región en particular en la cual vamos a aplicar la ecuación para encontrar soluciones particulares a la solución general de la ecuación. Decíamos, esta es una solución general para el caso, esta es una solución general de la ecuación de conducción de calor bidimensional de Laplace, la ecuación de Laplace, para el caso de lambda cuadrada igual a 0. Sin embargo, también podemos obtener una solución general para cuando lambda cuadrada menor o mayor que 0. Serían 3 casos que podemos considerar. Y entonces, esta solución, para encontrar esta solución, una solución particular, es decir, aquí esta solución general no nos sirve nada más la pura solución general no nos es de utilidad si no sabemos en dónde lo vamos a utilizar. Entonces, por eso es necesario saber en dónde la vamos a utilizar y qué valores hay en los límites de esa región donde la vamos a utilizar para poder encontrar una solución particular que nos sea de utilidad en esa
en esa región. Entonces, por eso necesitamos considerar alguna región en particular y vamos a considerar entonces el caso de una región rectangular. Y aquí vamos a considerar también entonces ahí consideramos una región rectangular que tiene algunas dimensiones. Bueno, estos son los X, X y Y. El eje X y el eje Y. Y también consideramos que esta región tiene algunas dimensiones de ancho W y de alto tiene otra dimensión, digamos, altura H. Entonces, la región sobre la cual buscamos encontrar los valores de temperatura en esta región. La distribución de temperatura quiere decir los valores de la temperatura en diferentes puntos dentro de esta región. Una solución analítica nos da una distribución continua, es decir, en cualquier punto de la región podríamos encontrar la temperatura si conocemos los valores en las orillas, por así decirlo. Conocemos los valores en la orilla y podemos encontrar los valores de la temperatura en cualquier punto dentro de esta región. Si resolvemos la ecuación que gobierna el proceso o el fenómeno de transferencia de calor por conducción en esta región. Y aquí también entonces consideramos los valores de temperatura. Temperatura serían las condiciones de frontera T, en este lado T igual a T T2 le podemos llamar aquí en estos otros lados T es igual a T1. T subíndice 1. Es decir, en esta región tenemos que en tres lados la temperatura es constante igual en los tres lados, igual a T1, y en otra región es constante pero es diferente, otro valor, T subíndice 2. Y entonces eso es lo que tendríamos en esta región. Y tenemos ahí entonces las condiciones de frontera básicamente, que como habíamos mencionado, condiciones de frontera no es otra cosa más que los valores de la temperatura o del flujo de calor en los límites de la región en donde aplica la ecuación. Entonces la ecuación la vamos a aplicar en esta región rectangular y en esta región rectangular en sus límites los valores de la temperatura los tenemos aquí y esos valores son las condiciones de frontera y esos los podemos escribir los podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo podríamos escribir esto? Lo que podemos decir es que T temperatura es igual a T1
en y igual a 0. Es decir, cuando y igual a 0, que sería toda esta línea, la parte de abajo, la base, digamos, ahí en toda la línea de toda la parte de abajo, y igual a 0. Entonces, por eso decimos que t es igual a 1 en y igual a 0, y también podemos decir que t es igual a t1 en x es igual a 0. X es igual a 0 sería la línea que corresponde a línea vertical, que corresponde al eje Y. Es decir, aquí en todo el eje Y, X es igual a 0 en toda esta línea del eje Y. Y por eso decimos, y ahí vemos que tenemos el valor de t es igual a t1. Entonces, por eso decimos que t igual a t1 en x igual a 0. Y sería otra condición de frontera. Y decimos aquí, en este caso, necesitamos 4 condiciones de frontera porque tenemos 4 constantes en la solución general, como podemos ver aquí, C1, C2, C3, C4. Y esas 4 constantes surgen a partir de que tenemos 2 ecuaciones de segundo orden, 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden. Es decir, 2 constantes para cada una de estas ecuaciones. Y esas surgen también a partir de que tenemos una ecuación que involucra, originalmente tenemos una ecuación que tiene las derivadas parciales, segundas derivadas parciales con respecto a 2 variables. Por eso aquí necesitamos 4 condiciones de frontera para poder encontrar la solución particular de la ecuación. Y entonces otra, decíamos, sería la tercera condición de frontera, sería que t es igual a t1 también en x es igual a ¿cuánto sería? ¿Alguna idea? ¿Cuánto sería el valor de x en donde t es igual a t1 también? ¿A W? T en x igual a w. Efectivamente sería cuando x igual a w, una línea vertical que se correspondería al lado lado derecho, en esa línea vertical, x igual a w. Entonces sería la tercera condición de frontera, y tendríamos la otra condición de frontera, que sería la cuarta condición de frontera, t es igual a t subíndice 2 ¿en qué sería? ¿Alguna idea? En H. Sí, pero ¿qué sería? Y igual a h. Ajá. Sería y igual a h, ese sería el- el valor de y. Cuando y es igual a h, en todos los puntos de esa línea, t es igual a t subíndice 2, que es un valor constante de alguna manera. Entonces ahí tendríamos ya las condiciones de frontera en las cuales deseamos encontrar la solución particular de la ecuación. Entonces aquí es importante señalar que si cambiamos las condiciones de frontera, estaríamos obteniendo otra solución particular. Y entonces, esa es una de las desventajas, digamos, de este método analítico para encontrar la distribución de temperatura, es que para cada caso que tengamos diferentes condiciones de frontera, tendremos que encontrar una solución particular diferente, y eso nos haría que en cada caso estemos llevando a cabo un desarrollo, un proceso analítico para encontrar esta solución, lo cual se vuelve un poco laborioso, y sobre todo que también en algunos casos, cuando la geometría es más complicada,
no siempre es posible encontrar una solución a esta ecuación, sí, no siempre es posible encontrar la solución particular. Y decíamos, eso puede deberse a casos en donde tenemos más, una geometría más complicada, o también en una variación de la temperatura en donde no necesariamente puede ser constante. También podemos tener que la temperatura pueda variar, ya sea linealmente o sinusoidalmente, exponencialmente, de alguna otra función que tengamos ahí. Entonces se vuelve más complicado encontrar la solución particular. Entonces, normalmente el método analítico se aplica para casos muy, muy específicos y muy relativamente simples, digamos, relativamente simples, en donde la geometría es de alguna forma más simple. Decíamos, aquí puede cambiar la geometría, puede cambiar también los valores de la temperatura, o inclusive si en vez de un rectángulo tener un círculo o un triángulo o un trapecio o cualquier otra forma, como dicen, una forma caprichosa. Entonces, este método analítico se volvería muy complicado, y normalmente se aplica para casos relativamente simples. Y por eso también mencionábamos que esta ecuación se puede se puede solucionar también, o obtener aproximaciones con método analítico numérico o gráfico. Y entonces cada uno de estos métodos tiene su ventaja y su desventaja. Entonces, esto serían las condiciones de frontera para esta región. Y como vemos, es una región relativamente simple. Y entonces obtendríamos el siguiente paso que buscamos es encontrar la solución particular para esta ecuación general, para esta solución general. Entonces decíamos, encontrar la solución particular consiste en encontrar los valores de las constantes que aparecen en la solución general. Y para ello nos auxiliamos de las condiciones de frontera. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces es sustituir estos valores en la solución general para encontrar los valores de las constantes. Entonces podemos decir que sustituyendo las condiciones de frontera en la solución general, se obtienen los valores de las constantes dando como resultado una solución particular. Entonces eso sería lo que habría que hacer para obtener la solución particular de esta ecuación, una solución particular para esta región en particular, con estas condiciones de frontera en particular, ya que decíamos, si cambiamos algo aquí en esta configuración, si cambiamos algo, entonces la solución particular sería diferente, pero la solución general sería la misma, que podríamos seguir aplicando. Sin embargo, nada más conocer la pura solución general no nos sirve de nada, digamos, hasta que encontremos la solución particular, y para ello sustituimos estos valores. Entonces, si sustituimos esos valores, nos queda ¿qué nos quedaría?
Entonces decimos que había tres casos, habría casos para cuando lambda igual a cero, lambda igual positiva o negativa, lambda cuadrada más bien. Entonces para lambda cuadrada igual a cero, que es la que ya obtuvimos aquí, que es lo que ya habíamos obtenido aquí. Solución general para lambda cuadrada igual a cero. Ya habíamos obtenido la solución general. Y aquí lo que habríamos dicho también, que algunas de estas ecuaciones no nos resultan de utilidad porque puede ser que sí sean una solución de la ecuación, pero que cuando lo aplicamos a esta región con estas condiciones de frontera no tenga ningún sentido. Si nos da aquí un valor de una constante, esa constante bien puede satisfacer la ecuación. Y eso lo decíamos aquí, podemos sustituir aquí en esta ecuación original si el valor de la temperatura fuera una constante, un valor constante, digamos, 0 o 1 o 10. Y entonces segunda derivada de esa constante nos da 0, y 0 más 0 igual a 0. Eso se conoce como una solución trivial que no nos ayuda, no nos resulta de utilidad, y no las desechamos, por así decirlo, ese tipo de soluciones, y buscamos una solución que sí nos permita obtener la distribución de temperaturas. Entonces, en este caso, esta solución, la podemos copiar para acá para no estar moviendo de arriba abajo. Y tenemos ahí que esa es la solución general. Entonces ahí, para encontrar la solución particular, buscamos los valores de C1, C2, C3, C4. Entonces, si sustituimos, por ejemplo, para cuando y igual a 0, t igual a t1, básicamente nos queda una solución en donde estas constantes no nos resultan de utilidad, y esta solución la estaríamos desechando también. Sería una solución trivial que no nos satisface la ecuación, nos daría un valor igual a constante.
Entonces aquí lo que decimos, sustituimos los valores. Nos daría, por ejemplo, si sustituimos para y igual a 0, nos daría T1, C1 más X por C2 por X por, más por C3. Por C3 al sustituir Y igual a 0, este término con C4 se nos hace igual a 0. Y también ahí podemos sustituir y nos quedaría T1 cuando sustituimos la otra condición. Va a ser igual a, sustituimos en X igual a 0, este término se nos hace 0 y nos queda nada más C1 por C3 más C4 por Y. Entonces aquí que nos queda que estas constantes van a entonces ahí esos valores de estas constantes nos estarían dando un valor igual a constante, el cual nos haría que esta solución particular no nos sea útil. Entonces, aquí como vemos se nos hace un poco laborioso encontrar los valores de C1, C2, C3, C4. Entonces aquí lo que es más conveniente es hacer lo que se conoce como un cambio de variable. Entonces aquí lo que haríamos sería hacer un cambio de variable y utilizar otra variable teta en lugar de t. Entonces aquí podemos decir que haciendo un cambio de variable donde definimos otra variable
teta, y que va a ser igual a t menos t menos t1, digamos, t menos t1. Entonces definimos esa nueva variable. T es igual a t menos t1. Entonces, haciendo ese cambio de variable, podemos escribir esta solución también como teta es igual a x por y esto es igual a lo mismo C1 más C2 por C1 más C2 por X por C3 más C4 por Y. Nos quedaría de esa manera la misma forma de la solución, nada más haciendo el cambio de variable. Y entonces las condiciones de frontera nos quedarían de la siguiente manera. Entonces, si tenemos que teta igual a t menos t1, entonces aquí esta condición donde tenemos t igual a t1, si aquí despejamos, pasamos t al otro lado, nos queda t menos t1 igual a 0. Y eso t menos t1 ya lo habíamos definido aquí como teta. Es decir, tenemos t es igual a t1 esto implica que t menos t1 igual a teta. Esto va a ser igual a 0. ¿En dónde? En y igual a 0. Y también tenemos lo mismo, entonces, que esto va a ser igual a 0 en x igual a 0 y también teta va a ser igual a 0 en que x igual a w. Y entonces eso es lo que nos permite encontrar esos valores de las constantes, ya sustituyendo entonces en lugar de t1 sustituimos teta aquí 0 en y igual a 0. Entonces, como vemos aquí también ese teta menos t1 hacemos aquí el cambio de variable y entonces nos queda estas condiciones de frontera son equivalentes a las otras condiciones que teníamos aquí inicialmente, es lo mismo, haciendo ese cambio de variable, es lo mismo. Entonces, también aquí podemos poner aquí la teta y como teta es igual a t menos t1, cuando sustituimos este teta en la ecuación original también se cumple la ecuación porque esta t1 es constante y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces por eso esto se sigue cumpliendo y sigue quedando de esta manera y entonces ya al sustituir de esta manera tenemos que entonces ya podemos sustituir ahí en la ecuación, por ejemplo, 0 es igual a C1 más C2 por 0.
Y esto nos implica que C1 es igual a 0. Y también podemos decir que Profe, ¿puede repetir ese paso de 0 es igual a C1 más C2 por 0? sí, 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 aquí faltó también aquí falta multiplicar por la C3, sí, efectivamente aquí falta multiplicar por C3. Sería por C3 más C4 por 0, porque 0 es también sustituimos también en y igual a 0. Y entonces ahí sí nos queda C1 más C3 es igual a 0. Y también cuando sustituimos para el otro caso, cuando tenemos en teta igual a teta igual a 0 para x igual a w. Y entonces aquí nos queda también
Entonces aquí estamos haciendo que encontrando el valor de C1, C2, y entonces aquí decimos que estamos viendo que esto 0 igual a C1 más C2 por 0, que sustituimos aquí X igual a 0 por C3 más C4. Aquí, de hecho, todavía no sustituimos el valor de Y. Aquí puede ser el valor de Y todavía. Sin embargo, aquí lo que nos da es que C1 igual a 0. Esto es decir, 0 entre, pasamos este paréntesis dividiendo 0 entre, ¿cómo nos quedaría entonces? C1 más C2 por 0, que sería 0, va a ser igual a 0 dividido entre C3 más C4 por Y, es decir, esto es igual a 0, es decir, C1 es igual a 0. Entonces, como C1 igual a 0, entonces cuando sustituimos también sustituyendo la otra condición, sustituyendo la otra condición, la segunda condición, entonces ahí nos da que C3 igual a 0. O C2 igual a 0. De hecho, entonces ahí también nos da esos valores igual a 0. Estas constantes nos queda igual a 0. Lo cual entonces nos da una solución trivial. Sí, entonces, siendo lo mismo básicamente para la segunda condición, nos quedaría 0 por, igual como en este caso, 0 igual a C1 más C2 por, aquí en vez de 0 sería X más C3 más por C3 más C4, y aquí en vez de Y sería 0. Y entonces eso nos daría que C3 igual a 0. Y entonces, como estas constantes son igual a 0, entonces sustituyendo estos ceros también ahí para la tercera condición, nos queda que también nos queda que también C2 igual a 0.
Entonces, que nos queda que es una solución que no es útil. Nos queda una solución que decíamos se llama solución trivial, que no es útil. No es útil porque la solución no satisface la ecuación. Ah, más bien las condiciones de frontera. Ya que nos daría que teta es igual a 0. Y entonces lo que haríamos sería analizar el caso para cuando teta es positiva y para cuando teta es, más bien lambda cuadrada es positiva y para cuando lambda cuadrada es negativa. Entonces, para cuando lambda es negativa, sería el siguiente caso que podríamos considerar. Para cuando lambda es negativa, o sea, lambda cuadrada menor que 0. Podemos decir que si lambda cuadrada es negativa, o sea, menor que 0, entonces ahí, ¿qué nos quedaría? Entonces nos quedaría que a partir de estas mismas ecuaciones que teníamos aquí, en donde consideramos para cuando lambda igual a 0, teníamos aquí a partir de aquí. Entonces nos regresamos hasta este par de ecuaciones y nos podemos poner aquí nuevamente, y si tenemos que si lambda cuadrada menor que 0, entonces ahí, como vemos en el caso anterior, era igual a 0 y por lo tanto estos términos se nos hacían igual a 0 y se simplificaba y nos quedaban dos simples ecuaciones que se podían resolver por doble integración. Sin embargo, aquí en este caso, cuando lambda menor que 0, entonces nos quedaría menos lambda cuadrada y en la otra más lambda cuadrada. Y en este caso no se nos simplifica la ecuación de tal manera que no podemos resolverlo simplemente por doble integración, sino que nos quedaría precisamente de esta manera. Estas dos ecuaciones nos quedarían así como están escritas en esta forma, nada más que cambiaremos el signo, nada más. Si es menor que 0, nos quedaría menos lambda cuadrada por x, y en el otro caso nos quedaría positivo más lambda cuadrada y. Y para cuando consideremos el caso de que lambda cuadrada mayor que 0, entonces nos quedaría exactamente como tenemos aquí en este caso. Entonces esto
simplemente nos haría que nos dé el mismo sistema de dos ecuaciones, pero cambiando el signo de lambda cuadrada. Y entonces esto sí lo, lo resolveríamos como mencionábamos acá con el método de ecuación característica que habíamos mencionado acá, que tenemos ahí dos ecuaciones diferenciales ordinarias que resolveríamos aplicando este método y obteniendo ecuación característica de m cuadrada más lambda cuadrada para una de ellas y para la otra m cuadrada menos lambda cuadrada. Y entonces dependiendo de la ecuación característica que tenemos, pues nos da una solución particular, una forma de la solución más bien que ya lo tendríamos, digamos, este, digamos, predeterminada. En este caso, si recuerdan la solución de las ecuaciones de este tipo de cursos anteriores, en caso de ecuaciones diferenciales, esto que nos queda es las ecuaciones características de ese tipo, nos quedarían esas ecuaciones características y dependiendo de la forma de la ecuación, tenemos una solución. Y entonces ahí lo que estaríamos haciendo es, dependiendo de esas soluciones, tendríamos una solución. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Y para la siguiente estaríamos obteniendo estas ecuaciones, estas soluciones, ya dependiendo de la forma de esta ecuación. Entonces estaríamos obteniendo para la siguiente, para el caso de lambda menor que cero y para el caso de lambda mayor que cero, y simplemente para observar que alguna de ellas es la que debe de ser útil y la otra quizás no. De todos estos tres casos, alguna es útil y es la que estaríamos utilizando. Entonces vamos a dejar hasta aquí y vamos a proceder nada más a pasar lista para terminar. Aguilar Pérez. Presente, profe. Ambriz Rodríguez. Presente, profe. Arrasola Ordóñez. Arroyo Tapia. Presente, profe. Arteaga Trejo. Presente, profe. Bello López. Presente, profe. Bolaños Castillo. Presente, profe. De la Cruz Chale. Presente, profe. García Ordóñez. Presente, profe. Gómez Holguín. Presente. González Flor. Presente, profe. Hernández Daniel.
Presente, profe. Hernández Morales, Presente, profe. Hernández Santamaría, Presente, profe. Isla Suárez, Presente. Márquez Barrera, Ortega Mendoza, Presente. Ortiz Bautista, Presente. Palomo Ángeles, Presente, profe. Ugalde Rojo, Presente. Zamorano Monroy, Presente. sí, entonces alguien faltó, Arrasola Ordóñez y Márquez Barrera. Sí, nada más. Me está Márquez, diciendo, creo que lo sacó, porque se le fue el internet. sí, Márquez Barrera, Sí, profe, sí, aquí estoy, perdón. nada más. Arrasola Ordóñez, no está. Sí está. Entonces, son todos. Entonces, algún comentario ya sería. No, profe. Sí, entonces, hasta aquí dejamos por el día de hoy. Entonces, como les había comentado al principio, ya asignamos la tarea para entregar el 17 de noviembre, que sería dentro del miércoles en 8, y también ese mismo día sería el examen para esta parte estaría basado en la tarea básicamente. Entonces, sí, hasta aquí dejamos el día de hoy y nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, Buenas profe. noches. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien.